está entrando más gente. Bien. Entonces, ¿les parece que comencemos en comité, esperando que llegue algún otro senador o senadora para el quórum oficial, pero mientras tanto podemos comenzar? Y cuando llegue el senador o senadora, interrumpimos, o sea, cuando termine de hablar el invitado, interrumpimos para la cuenta y todo aquello. ¿Parece, Gimna? Muy bien. Bien, entonces, junto con saludarlas, saludarlos a todos, vamos a comenzar en comité. Las presentaciones y eso están disponibles, digo, para quien esté como, o tienen que compartir pantalla, no sé si está esa logística preparada, cosa de... Está ok para que puedan compartir pantalla. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, ¿les parece en primer lugar escuchar al profesor Fernando Muñoz? Profesor, si le ofrecemos la palabra, la idea siempre unos 15 minutos de intervención, de opinión de intervención, para darle así de manera seguida las palabras a todos nuestros invitados y al final generar un espacio de preguntas y comentarios con los senadores y el Ejecutivo, obviamente. Bien, estoy anotando la hora a la que estamos comenzando para tener una idea de cuándo debiera callarme. Bueno, en primer lugar, le agradezco mucho a esta honorable comisión la oportunidad que me dan de referirme al proyecto que modifica la ley antidiscriminación. Es un asunto que me ha interesado académicamente durante algún tiempo. He realizado 2 proyectos de investigación financiados por CONICET sobre esta materia. El primero, de alguna forma, tratando de investigar la manera en que normas contra la discriminación, en el momento en que empecé ese proyecto todavía no había sido promulgada la ley Zamudio o ley antidiscriminación, y mi objetivo en el primer proyecto de investigación era tratar de comprender cómo el derecho chileno trata de materializar la idea de igualdad contenida en la Constitución, y finalmente el proyecto se tradujo en gran medida en una especie de evaluación de la jurisprudencia que durante esos años llegó a existir en materia de, de ley antidiscriminación. Escribí 2 artículos sobre el asunto, uno haciendo una especie de foto, por así decirlo, una instantánea del conjunto de sentencias que habían sido dictadas hasta el año 2015, y entonces clasificándolas y tratando de identificar cuáles eran los principales criterios que se invocaban al momento de presentar demandas por antidiscriminación. Y una de mis observaciones preliminares, por así decirlo, la más simple, es que había una cantidad muy baja de sentencias y también de demandas presentadas. eh, 4 años después de la entrada en vigencia de la ley Zamudio, ese era más o menos mi diagnóstico. Habían no más de 30 sentencias, o sea, no más de 30 demandas presentadas y muy pocas sentencias. Y ese análisis lo seguí actualizando durante un cierto periodo. En general, mi impresión durante todos estos años es que hay muy poco litigio y muy poca presentación de demandas por antidiscriminación, y que además ha terminado este recurso. Con esto un poco adelanto también el contenido bueno, de mis conclusiones en estos proyectos, que además tampoco ha sido predominantemente una acción judicial que tenga predominantemente por propósito, en la aplicación que se le ha dado y en las sentencias más favorables que han habido, tampoco ha sido precisamente un instrumento para garantizar que personas que están efectivamente en situaciones de desventaja puedan satisfacer sus problemas, y ha sido incluso terminando siendo presentado por sujetos bastante, ¿no? Con sujetos, digo, con categorías de personas, ¿cierto? No me refiero respectivamente a estas personas, sino que ha sido utilizado en algunos momentos por sujetos que no están en una situación de vulnerabilidad ni de discriminación, sino que por el contrario, incluso ha sido presentado, algunos de los primeros recursos favorables fue presentado por un integrante de un club de rodeo contra el club de rodeo, porque se le había excluido, se le había sancionado de una forma que él consideraba injusta en la participación en este rodeo. Y menciono este caso en particular. También hay algunos otros de personas que postulaban a becas del gobierno que consideraban que habían sido dejados fuera de bases por razones arbitrarias. Y menciono estos 2 ejemplos simplemente para mostrar que lo que debía ser una ley que fuese en beneficio de personas situadas en condiciones
digamos, personas situadas en condiciones que se ven afectadas por prejuicios subsistentes en nuestra sociedad, por prácticas discriminatorias, terminó siendo una ley más bien utilizada como una especie de recurso de protección 2, en que era más favorable para las personas que querían cuestionar alguna situación que consideraban arbitraria, era más favorable, es más favorable la acción judicial contenida en la ley antidiscriminación que el recurso de protección, porque como muchos académicos han señalado, el problema del recurso de protección es que no ofrece una etapa contenciosa, una etapa probatoria, propiamente tal, y se pueden hacer llegar obviamente pruebas en un recurso de protección, pero el objetivo del recurso de protección es tutelar de urgencia derechos fundamentales que están evidentemente siendo vulnerados y por lo tanto en principio el recurso de protección no ofrece mucho espacio para demostrar a través de pruebas ciertas situaciones, y eso sí lo ofrece la ley, la acción judicial de la ley de antidiscriminación, y en ese sentido es como una especie de recurso de protección 2.0 con las mismas limitaciones y las mismas características del recurso de protección 1.0, es decir, que no ha entregado una efectiva protección a personas situadas en posiciones de desventaja estructural, a personas pertenecientes a los así llamados grupos desaventajados o grupos discriminados, y en particular que no cuenta con herramientas procesales idóneas para lograr ese objetivo. Simplemente para mencionar un poco más de mi experticia en esta materia, después también hice un análisis un poco más dogmático, como se dice en el derecho, es decir, un análisis más bien normativo sobre los contenidos de las sentencias, sobre la manera en que aplicaban el derecho, la manera en que razonaban judicialmente sobre cómo debía ser aplicada la ley Zamudio, y mi impresión en ese momento fue que efectivamente el problema esto lo escribí en un artículo que apareció publicado en una revista académica, donde hablaba de los estándares conceptuales de la aplicación judicial de la ley Zamudio, y también de sus estrategias procesales, las estrategias procesales al momento de ocupar esta, esta acción judicial. También había incorporado una sección sobre la reparación en los juicios de ley antidiscriminación, que finalmente tuve que dejar fuera y no publiqué por razones de extensión de la revista donde publiqué este artículo, pero me voy a referir muy simplemente, muy brevemente a estos tres aspectos. Y básicamente mi conclusión fue que los jueces en general estaban ocupando, al referirme a estándares conceptuales, me refiero a qué es lo que ellos consideraban que es discriminación, cómo definían discriminación, cómo entendían que la ley lo define. Y mi conclusión fue que en general los jueces terminaban entendiendo la ley de una forma que hacía que sin la presencia de algún derecho fundamental, por así decirlo, primario, la libertad, el derecho a propiedad, la libertad de expresión, el derecho a la integridad física y psíquica quizás, sin la presencia de un derecho fundamental lesionado, y lesionado gravemente, los jueces en general tendían a no considerar que se estaba frente a casos de discriminación. Es decir, aquello que levantaba las alarmas para un juez no era, por ejemplo, la identidad de la persona agraviada, no era si la persona pertenecía a estos grupos estructuralmente discriminados, identificados por esa ley y por otras, es decir, las personas que sufren discriminación por su sexo, su orientación sexual, su color de piel, su clase social, en casos de clasismo, su identidad de género, etc. Los jueces no preguntaban nunca sobre eso, y eso es lo que a mí me pareció más cuestionable de la aplicación judicial de la ley antidiscriminación. Nunca había una pregunta por cuáles eran las circunstancias de discriminación en la forma en la que se entiende este término digamos que en las áreas del conocimiento y del ejercicio profesional, no solo del derecho, donde se habla de discriminación, ¿cierto? Y aquí quiero decir muy brevemente que yo por discriminación entiendo aquella situación que afecta a un grupo de personas que comparten alguna característica relevante desde el punto de vista de la identidad social, y que esta identidad social que comparten estos individuos les conlleva diversos obstáculos en diversas áreas de la vida. Esa es una definición evidentemente muy formal, muy abstracta de discriminación, porque lo que trata es de englobar situaciones tan distintas como el que es perseguido por su religión, el que es perseguido por su identidad de género, o el que la mujer a la que no se le entregan oportunidades de desarrollarse porque es mujer y las mujeres actúan de tal o cual forma, es decir, las mujeres que son objeto de estereotipos de género, y así diversos problemas que en la sociedad contemporánea son conceptualizados como discriminación. Y yo sé que el proyecto de ley
que estamos discutiendo es consciente de que hay una diferencia en la forma en la que se habla de discriminación en el derecho constitucional chileno, donde se ha enfatizado la idea de que lo que protege la Constitución es, o más bien, aquello contra lo cual nos protege la Constitución es la discriminación arbitraria, que es una especie de irracionalidad manifiesta de algún individuo que es muy caprichoso. Esos son los términos paradigmáticos, clásicos, con los que la jurisprudencia chilena habla de discriminación como algo arbitrario. Hay razones de texto, ¿cierto?, en la Constitución del 80 para hablar así, pero si uno está pensando en la discriminación como un fenómeno social, en el sentido en que lo definí hace breves minutos, eso no es discriminación, ¿cierto? Son dos cosas muy distintas, porque una de las cosas que a mí me ha parecido siempre importante enfatizar es que una conducta discriminatoria, de acuerdo a la idea de discriminación que ocupamos en el caso del problema social de la discriminación, una conducta discriminatoria no es necesariamente caprichosa ni arbitraria ni contraria a la racionalidad. Por el contrario, a menudo las conductas discriminatorias son profundamente racionales. El punto es que esa racionalidad es una racionalidad que podríamos calificar como patológica o como clasista, pero es racional, ¿cierto? Y el ejemplo que yo suelo ocupar es que probablemente una persona que tiene clientes racistas, alguien que sabe que su restaurante, imaginemos un restaurante que no existe, ¿cierto? Llamémosle Lili Marlene, supongamos que sea un restaurante donde la clientela tiene opiniones xenófobas y se caracterizan por ello. Es probable que en este hipotético ejemplo que no existe, ¿cierto?, de un restaurante que se llame Lili Marlene, donde los clientes sean xenófobos, es muy probable que el dueño de ese restaurante no contrate a personas inmigrantes, no contrate a personas con la piel morena, ¿cierto? No contrata a personas de ascendencia mapuche, porque sabe que sus clientes son xenófobos y racistas, y que por lo tanto a los clientes les va a incomodar y les va a desagradar que tengan que estén atendiendo a las personas de color. Eso sería, de acuerdo a la definición estricta de racionalidad, profundamente racional, porque lo que está haciendo el empleador es simplemente tomar una decisión sobre a quiénes contrata para trabajar como garzones en su restaurante, que busca racionalmente proteger la estabilidad de su negocio, ¿cierto? Sin embargo, desde una perspectiva que entiende que la discriminación es un fenómeno social en el cual ciertas conductas discriminatorias refuerzan los prejuicios existentes o refuerzan los estereotipos existentes o las situaciones de desventaja de ciertos grupos sociales, entonces el discurso y la disciplina digamos que trabajan en torno a la discriminación entienden que puede ser racional ser racista, puede ser racional ser machista, puede ser racional ser clasista, cuando el entorno es predominantemente así. Y por eso la labor del derecho antidiscriminación es una especie de labor, como se suele decir también en el derecho constitucional, es una labor contramayoritaria, es una labor que busca proteger contra ciertas mayorías, al menos contra quienes mayoritariamente hacen sentir sus prejuicios o sus conductas prejuiciosas, y a veces no de manera consciente, es importante recordar eso. El derecho a antidiscriminación de alguna forma trata de proteger a estos sujetos vulnerables frente a escenarios en los cuales están más bien privados de poder. Y entonces quisiera pasar a referirme al proyecto. Yo, como he dicho, mi objeto de estudio fundamentalmente ha sido la manera en que los jueces han interpretado la ley antidiscriminación. Una de las formas en las que yo me di cuenta que lo han interpretado es ignorando del todo estas categorías sospechosas, como se les denomina a menudo en la doctrina. Yo prefiero hablar de categorías protegidas o de objetos de protección. Y en ese sentido también me parece importante enfatizar que un aspecto que viene a remediar el proyecto y que Profesor, Sí, profesor, si me permite una interrupción, por disculpa, supuesto. que está el senador Cast y el senador Navarro, por lo tanto ya tenemos quórum para dar inicio formal a la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre formalmente la sesión para evitar que fracase por el tiempo en que comenzó en comité. Entonces, usted continúa con su... Ahí también le damos la bienvenida a la presidenta del Senado, senadora Adriana Muñoz. Entonces ya tenemos quórum para abrir formalmente la sesión. Cuando usted termine, ahí vamos a dar la cuenta para no interrumpir. Entonces, eh, puede continuar nomás, profesor, con la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable senador, y reitero mis agradecimientos ante la comisión y ahora ante la presidenta del Senado por la posibilidad de referirme a este asunto sobre el que he estado estudiando en los últimos años.
También mencioné que los jueces en general, al aplicar la ley SAMU, a la ley antidiscriminación, han tendido también a ignorar las posibilidades de aplicación flexible de las normas que les ofrece la ley. Yo he sostenido que no sería difícil para un juez interpretar de una forma más favorable la ley antidiscriminación, de una forma que cumpliera con el objetivo de la ley, del proyecto de ley que estamos discutiendo. Y eso porque la labor judicial es una labor eminentemente, los jueces crean derecho, eso es una realidad que la academia viene diciendo desde comienzo del siglo XX, aunque a los legisladores y aunque a muchos académicos les genera ansiedad, los jueces también crean derecho. Los jueces crean derecho porque cada participante del proceso de aplicación de la ley tiene márgenes de flexibilidad para hacer o dejar de hacer cosas que no están en el texto de la ley. Y yo creo que esta ley podría haber sido interpretada por una judicatura un poco más eh, consciente de la necesidad de integrar la ley SAMU, la ley antidiscriminación, con otras normas del derecho internacional y con una interpretación más pro persona, más favorable hacia los derechos de la persona humana de las propias normas constitucionales, que también tienen normas interesantes como la idea de que en Chile no existe grupo ni grupo privilegiado, una idea que cuando fue incorporada al constitucionalismo chileno era básicamente la afirmación de que no existen clases nobles, pero que hoy en día debiera ser entendida de acuerdo en una aplicación o interpretación evolutiva de las normas constitucionales. Hoy en día esa idea debiera estar considerada como una prohibición justamente de que existan personas de primera categoría y personas de segunda categoría, que existan ciudadanos que por su identidad de género pueden ejercer una cantidad de derechos que otras personas por su identidad de género no pueden ejercer, por ejemplo. Muchos otros ejemplos se nos podrían ocurrir. Eh, bueno, y lo que yo planteo, entonces, lo que yo planteé en algún momento entonces era, en este artículo al que me he estado refiriendo, es que además de interpretar los jueces la ley antidiscriminación de una forma que enfatiza la dimensión de lo arbitrario y que deja de lado la identidad social de los sujetos discriminados, también ha sido aplicada de una forma bastante, como se suele decir en las facultades de Derecho, formalista, es decir, poco creativa y muy autolimitada en su comprensión del rol que a los jueces les corresponde y del rol que el derecho internacional, o sea, que las normas internacionales a los que están vigentes en Chile y también la propia Constitución pueden ser entendidas. Y esto lo digo en particular por la idea de el relajamiento o flexibilidad en la etapa probatoria. Yo creo que con la normativa que existe actualmente, los jueces podrían haber simplemente sido un poco más creativos al momento de redactar la resolución que recibe la causa prueba, que es un momento bastante interesante en el cual un juez, digamos, con una comprensión expansiva del derecho a antidiscriminación, podría haber terminado estableciendo como parte de los puntos de prueba obligaciones de probar al demandado en un juicio de antidiscriminación. Eso no ha sido hecho salvo en muy pocos casos. Quisiera mencionar que los pocos ejemplos en sentencias de cosas creativas que han hecho los jueces con la ley antidiscriminación en general han sido estos pocos casos a los que hice referencia al comienzo de mi exposición, en los que señalé que quienes presentaban la demanda por ley antidiscriminación en realidad no eran sujetos discriminados, sino que sujetos más bien privilegiados en la sociedad, como por ejemplo este caso del ex integrante de un club de rodeo que demandó al club de rodeo por haberlo excluido. En ese caso, el juez fue bastante creativo y de hecho le terminó asignando obligaciones de probar al club de rodeo, con lo que en el fondo hizo materialmente lo que está proponiendo el proyecto de ley hoy día, que es establecer explícitamente la facultad del juez de asignarle obligaciones de probar a quien ha sido demandado en un juicio antidiscriminación. Y el otro aspecto, finalmente, ya para ir cerrando la médula de mi exposición, el otro aspecto en el cual también noté poca creatividad de parte de los jueces, y cuando digo creatividad me refiero justamente a ser creativos en la interpretación del derecho, no a inventar cosas de la nada, es en materia de la reparación que se le debiera dar a una persona que ha sido víctima de discriminación. El Código Civil establece la obligación de reparar todo daño, y sin embargo, esa obligación, ese mandato que está claramente dirigido a un juez que también resuelve un juicio como este, esa norma y otras más que podrían ser aplicadas al momento de haber contemplado la posibilidad de que los jueces le den una indemnización a la persona que ha sido víctima de discriminación, esa posibilidad jamás fue utilizada. El único caso en el cual hubo algún juez que ocupó de manera creativa el derecho fue en un caso en que una funcionaria pública que había sido separada de sus funciones
aparentemente por problemas de discapacidad, el juez ordenó no solamente su reincorporación, sino que también que se estableciera un entorno laboral que hiciese posible que ella realizara sus funciones, es decir, con cierto tipo de software en el computador que se le iba a asignar, con ciertas adecuaciones en la oficina. Eh, También hubo un juez en La Serena que obligó a creo que era un mall, hasta a crear una rampa de acceso. Son poquísimos los casos en los que los jueces han efectivamente establecido formas de reparación de la conducta discriminatoria, ignorando un poco el hecho de que la ley antidiscriminación no contiene una norma que diga que se debe de reparar a la víctima, ¿cierto? Y, y sí hay que decir que los jueces han sido creativos, o más bien, no sé, bueno, al menos no han hecho lo que la ley mandata, al momento de no aplicar en general la multa que está contemplada para el demandante que no logra acreditar en juicio la discriminación de que fue objeto, que es una norma que se estableció con el objeto de disuadir la litigación en materia de discriminación. Eso fue dicho explícitamente en la Comisión de Justicia cuando se introdujo esa norma. eh, y, y por supuesto también, lo menciono también, cuando se introdujo esa norma y se sacó la posibilidad de reparar, eh, las personas que formaban parte, las personas que asesoraban a la comisión y que sugirieron estos cambios, observaron que en estricto rigor no era necesario que la norma contemplara expresamente la posibilidad de una reparación para que así fuera. Y dijeron, existen normas de aplicación general en la ley y entonces los jueces tendrán que ir a buscarlas. Y eso, interesantemente, nunca ocurrió. Entonces, quiero ya cerrar con mi presentación porque lo que he dicho es básicamente que la aplicación judicial de la ley antidiscriminación ha sido, en mi opinión, defectuosa y ha generado un volumen escaso de demandas y de sentencias. Y además las sentencias que han habido han sido poco satisfactorias desde el punto de vista de una comprensión robusta del derecho a antidiscriminación. Esto porque la identidad social de los discriminados ha sido ignorada. eh, Se ha enfatizado el elemento de la arbitrariedad o capricho en las actuaciones que son objeto de demanda antidiscriminación. No se ha flexibilizado la carga probatoria de los demandantes y no se les ha asignado obligaciones de probar a los demandados. No se ha reparado íntegramente como corresponde a las víctimas de discriminación. Y todo eso ha sido, y lo quiero decir con estas palabras, y no quiero que se malentienda, porque esta es la forma en la que los académicos hablamos de la práctica del derecho, pero todo esto ha sido en gran medida, desde luego, por un lado, por el diseño legislativo, que buscó explícitamente en un momento, cuando el proyecto estuvo radicado en la Comisión de Justicia, las autoridades de gobierno, estoy hablando del 2011, expresamente llegaron a la Comisión a pedir que se introdujeran normas para desincentivar el litigio, y esas normas fueron la idea de eliminar la mención a una indemnización y a agregar esta especie de multa que se le tenía que presentar al demandado que no logra probar la discriminación. Ese diseño legislativo cumplió su objetivo y efectivamente yo creo que ha sido responsable de la poca presentación de demandas, pero también ha sido poco incentivante el que las sentencias hayan sido aplicadas de la forma, y esto es lo que yo decía, que me disculpen por favor, de la forma poco imaginativa de aplicar el derecho. Y cuando digo poco imaginativa, reitero, no digo que los jueces tengan que venir de la nada y inventar derechos o inventar formas de reparar a las partes, pero por ejemplo, no han sido capaces de en su imaginación jurídica darse cuenta de que la norma del Código Civil, que obliga a la reparación de todo daño, también tiene que aplicarse en este caso. Y entonces, ya con esta frase termino mi presentación. De alguna forma lo que hace es reforzar tanto la necesidad de este proyecto de ley que se está presentando como lo correcto de sus contenidos. La necesidad, porque mi conclusión, a partir de mi análisis de estas sentencias judiciales, es que la judicatura chilena, como ha sido sugerido en muchos trabajos, tiene una aplicación tremendamente textual de la ley. Lo que no está ni bien ni mal en abstracto, pero que en este tipo de casos ha significado un detrimento en materia de respeto a los derechos fundamentales y de promoción del mandato de no discriminación y de protección a las personas pertenecientes a grupos estructuralmente desaventajados. Y por lo tanto es necesario porque explicitar este diseño, este nuevo diseño institucional o nuevo diseño legislativo que se contendría en este proyecto de ley sería favorable porque se dirige contra aquellas cosas que han dificultado la aplicación de la ley antidiscriminación y cambia aquello que había que cambiar. Entonces, sin más, y reiterando mis agradecimientos, quisiera decir que se trata de un proyecto de ley positivo desde el punto de vista del derecho a antidiscriminación, que va a acercar a nuestra normativa un poco más a la realización de los ideales contenidos en el artículo 19 número 2 de la Constitución, es decir,
a la idea de la igualdad de todos los integrantes de nuestra comunidad nacional. Muchas gracias y quedo disponible para preguntas o comentarios o lo que sea. Muy bien, muchas gracias, profesor Fernando Muñoz. Las preguntas y comentarios las haremos al final, después de escuchar a los otros invitados, invitadas. Y antes de seguir dando la palabra, entonces ahora sí le pedimos a la secretaria Jimena del Mar que nos dé la cuenta, por favor. Bueno, señor presidente. Tenemos un informe del analista Matías Mesa Lopandía de la Biblioteca del Congreso Nacional titulado Recomendaciones Internacionales dirigidas a Chile en relación con la ley antidiscriminación, ley número 20.609, ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, en el cual se exponen las recomendaciones provenientes del Sistema Universal de Derechos Humanos dirigidas al Estado de Chile respecto al proyecto de ley en tabla. El secretario técnico de las mesas temáticas con la sociedad civil del Senado, señor Ronald Wilson, en la que solicitan revisar la pertinencia y constitucionalidad del anuncio efectuado por el gobierno en orden a disponer de un vuelo para repatriar a ciudadanos colombianos que de forma voluntaria desean volver a su país de origen, sujeto a la condición de que no pueden regresar al país en los próximos 9 años. Del presidente del Centro Internacional de Solidarité Oboe, CISO, mediante el cual hacen llegar el informe final de la misión quebeco-canadiense de observación de los derechos humanos en Chile del 18 al 27 de enero del 2020. De la ONG Inclusiva y la Fundación Ronda, en la que envían carta de la sociedad civil respecto a la discriminación en atención a pacientes COVID-19 que son personas con discapacidad. De la Fundación de Víctimas de Talidomida en Chile, Vitachi, en la que adjunta una carta de 160 organizaciones de y para personas con discapacidad que conforman el Colectivo Nacional por la Discapacidad. Del Colectivo Internacional Madrinas y Padrinos de los Presos del Estallido Social, en la que adjuntan una carta dirigida al alcalde del Centro de Detención Preventiva Santiago I, con el objeto de velar por los derechos, la salud e integridad física de los prisioneros. Del Departamento de Comunicaciones de la Policía de Investigaciones de Chile, la que invitan a presenciar vía streaming la conmemoración del 87º aniversario de dicha institución el día viernes 19 de junio a las 11 horas, oportunidad en la que se entregarán los avances y resultados de la gestión institucional durante el año 2019. Y finalmente, Móvil Chile reitera solicitud de audiencia para exponer sobre el proyecto que tenemos en tabla que modifica y fortalece la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación. Eso sería, señor presidente. Perfecto, gracias Jimena. Bueno, lo mismo, siempre si nos puede compartir, o en una vez ya lo hizo, pero no alcancé a revisar antes de la sesión, si nos compartió a todos nuestros correos la información de la cuenta. Sí, señor presidente, están enviadas. En la cuenta se las enviamos ahora porque como se agregó una recientemente, entonces lo demás estaba mandado. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Se ofrece la palabra? ¿O puntos varios? Bien, parece que no. Estaba pendiente la sesión, íbamos a tener una sesión de derechos humanos la semana pasada, pero hubo una sesión de sala especial, una sesión extraordinaria, digamos, de sala. No sé si esta semana la presidenta va a convocar también el día jueves. Vamos a ver en comité. Mañana tenemos reunión de comité. Ahí esperamos. Pero una vez teniendo clara la planificación de esta semana, la idea es retomar esa sesión teníamos confirmado a varios invitados muy importantes para abordar la situación de las cárceles en contexto de pandemia. Ya habíamos tenido anteriormente unas sesiones, pero han habido acontecimientos, han habido muertes, de hecho, de personas en cárceles. Hay mucha preocupación y tensión en algunos centros penales y hay un informe nuevo, que era la idea de presentar ese informe por parte del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Entonces la idea era en esa sesión presentar el informe y luego tener un conjunto de invitados institucionales y organizaciones para comentar el informe. Esa es la sesión que en principio quedaría para el día jueves en la mañana, pero vamos a coordinarnos, o sea, primero a ver si vamos a tener sesión o no esta semana, y de sala me refiero, y obviamente consultaré también a cada uno la disponibilidad para participar de esa sesión esta semana. Presidente, una información. Sí, presidenta, senadora Adriana Muñoz. Teníamos una sesión especial el jueves
con el ministro de Salud, pero dado todos los últimos acontecimientos, el actual ministro solicita venir la próxima semana, no este jueves, porque por cierto tiene que interiorizarse de una serie de situaciones. Entonces, este jueves tendríamos libre hasta ahora, porque estamos tratando de mantener la sala solo martes y miércoles para no interrumpir el trabajo de comisiones que se ha visto bastante discontinuado. Entonces, por lo menos en sala no tendríamos este jueves, hasta ahora. Perfecto, presidente, muchas gracias. Entonces, en principio, bueno, terminando la sesión ahí con Jimena, enviamos la citación para el día jueves para retomar esta sesión que teníamos la semana anterior. Muy bien, no sé si hay alguna palabra sobre la cuenta, puntos varios, si no, avanzamos. Bien. Le ofrecemos entonces la palabra al profesor Felipe Gorigoitía de la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad de Valparaíso. Profesor. Gracias. En 15 minutos aproximadamente para la presentación. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Gracias. Bueno, primero, buenas tardes, agradecer a esta comisión, al honorable senador que lo preside también la invitación a hablar del tema de este proyecto de ley. A diferencia de lo que ocurre con el profesor Fernando Muñoz, que me precedió, mi especialidad no es la ley antidiscriminación, sino que el derecho procesal. Yo quiero acá hablar básicamente de los aspectos más procesales de esta ley y del proyecto de ley que propone cambiarlo, a partir de lo que he observado, ¿no es cierto?, en la experiencia práctica también de la litigación en esto y de lo que se contiene en ella. En general, si uno tuviera que valorar este proyecto, a mí me parece que es un proyecto que, como decía el señor Muñoz, que me ha precedido, es un proyecto que hay que valorar. Yo creo que apunta a lo que uno esperaría en una modificación de este tipo. Apunta efectivamente a potenciar un instrumento que, como bien se ha indicado anteriormente, no ha desplegado gran eficacia debido a varias cuestiones que estaban consagradas en la ley, algunas de las cuales ya sabemos estaban deliberadamente incorporadas ahí. En ese sentido, yo valoro en términos generales el proyecto. Sí me gustaría referirme a 3 puntos concretos en los que yo creo que el proyecto merece alguna reflexión adicional. En realidad son 2 puntos del proyecto y un tercero que no está en el proyecto, que es muy menor y que tiene que ver con los recursos de apelación y que creo que podría aprovecharse de modificar también con ocasión de él. El primero tiene que ver con la carga probatoria. Hoy día, nosotros sabemos, no tenemos en la ley 20.609 ninguna norma especial en relación a la carga probatoria en este asunto. Se dejaron simplemente las reglas generales y uno podría entender, esto es discutible, pero la jurisprudencia en este acercamiento normalmente formal y poco imaginativo al texto y a la ley y a cierta desconfianza en el ejercicio de la acción, diría incluso, ha asumido en varios casos que toda la carga de la prueba es del demandante. El demandante tendría que no solo probar el hecho que genera la diferencia de trato, sino que también, de alguna manera, aunque sea indirecta, la motivación de... Esto es discutible, insisto, porque uno podría interpretar de otra forma, pero la ausencia de norma y el hecho de simplemente aplicarse las reglas generales de carga de la prueba, una de las cuales hay distintas interpretaciones, pero en las cuales simplemente se puede traducir con que el que afirma debe probar, lleva a una cuestión así. Yo estoy de acuerdo que en esto la ley es insuficiente. Algo hay que hacer, de alguna manera hay que allanar el camino del denunciante o demandante en estos aspectos. Me parece que en ese sentido apunta bien el proyecto de ley cuando propone incorporar una norma que de alguna manera recoja alguna consideración de facilidad probatoria. En esta lógica no solo de intentar proteger más al que se supone fue un sujeto de discriminación, sino que también de reconocer el hecho de que
muchas veces el denunciante tiene menos disponibilidad probatoria que el denunciado, ¿ya? En un montón de situaciones, probablemente en la mayoría es así. Entonces lo que se propone acá es incorporar una disposición que emula el artículo 493 del Código del Trabajo, que dice básicamente, ¿no es cierto?, que cuando resulten indicios suficientes de que se produce una acción o omisión que importe discriminación arbitraria, ¿no es cierto?, le va a corresponder al denunciado explicar las medidas adoptadas y su proporcionalidad, ¿ya? Como les decía, esto está tomado casi literalmente del procedimiento laboral y está bastante en línea con lo que pasa en el derecho comparado, ¿ya? Si uno ve, por ejemplo, las directivas de la Comunidad Europea sobre el tema, uno ve la legislación española, alemana, andan también por ese camino, ¿ya? Ahora, valorando esta cuestión, yo creo que la fórmula propuesta merece alguna revisión, ¿ya? Y digo que merece alguna revisión, primero, porque si uno ve el impacto que ha tenido esta en materia laboral, no ha sido todo lo esperado, ¿ya? Es una norma que en materia laboral a veces funciona, muchas veces no, y esto, de nuevo, por la tendencia que tiene nuestro legislador a cómo aplicar las reglas. Yo creo que el legislador, o sea, el juez laboral nunca ha terminado de entender bien qué se quiere decir acá, y eso en realidad no es tan raro porque el empleo del término indicio acá puede querer decir más de una cosa, ¿ya? Puede querer decir más de una cosa y no todas apuntan exactamente para el mismo lado. ¿Qué quiere decir indicio? Uno podría decir, claro, yo no voy a exigir con un nivel tan alto de confirmación lo que ocurrió. Podría ser eso. Podría ser, y algunos manuales, en particular alguna literatura del derecho laboral, dice, no, es simplemente consagrar que acá no va a haber prueba directa, sino que prueba indirecta. Lo que sea, genera una cuestión que es un poco confusa y como les digo, en la práctica yo no creo que haya desplegado tanta fuerza como para pretender que en este caso sea la forma más idónea de hacer eso, ¿ya? Yo creo que se pueden revisar otras cuestiones, otras formas para asumir este mismo problema, ¿ya? Yo acá propondría directamente dos cuestiones. La primera, ser claro de que no importa cómo se acredite o acreditar de acuerdo a las reglas generales, que podría ser directa o indirectamente la existencia de un hecho en la que haya una diferencia de trato, corresponda directamente, derechamente al denunciado el explicar los motivos de ella o más concretamente a acreditar que esa cuestión no fue discriminatoria, ¿ya? Esta fórmula, que es un poco parecida a la que se utiliza en el derecho español, creo que es más clara. Y acá la claridad yo creo que es indispensable porque nosotros tenemos un juez o un poder judicial que en esto suele ser muy mecánico. Entonces una regla clara en ese sentido me parece que es relevante. Y yo complementaría aquello, y yo creo que esto es importante, no es una cuestión que se haya visto acá, con un especial deber de colaboración en cuanto a la aportación de información y de material probatorio del denunciado, ¿ya? Si nosotros asumimos que el denunciado es quien tiene mejor información, pues bueno, de alguna manera podremos instarlo a que sea más colaborativo en el juicio, ¿ya? Nosotros hoy día en nuestros sistemas tenemos básicamente el sistema de la exhibición de documentos. El que no exhibe, en la práctica, lo que se expone es básicamente una multa baja que es difícil de cumplir, etc. Pero creo que incluso en el derecho vigente hay un par de otras alternativas que nos permitirían establecer un deber más fuerte, más exigible de colaboración. Por un lado, estoy pensando en emplear quizás alguna fórmula similar a la del procedimiento laboral, donde quien no exhibe los documentos que ha debido tener puede tener como consecuencia, digámoslo en términos amplios, como sanción que el juez dé por acreditados ciertos hechos afirmados en la demanda en relación con esas exhibiciones, ¿ya? Y por otro lado, también podríamos tener alguna valoración de la prueba a partir de la conducta de las partes, de la buena fe. Esta es una cuestión que existe en nuestro Código de Procedimiento Civil, está medio escondida, una norma un poco excéntrica que está respecto al juicio de mínima cuantía, pero que es aplicable también. O sea, que podría ser aplicable porque además desde la ley de tramitación electrónica nosotros tenemos bastante asentado el principio de buena fe en la cosa, ¿ya? Entonces, eso podría dar alguna herramienta adicional
al juez para, en casos de insuficiencia probatoria, generar presunciones a partir de la poca colaboración que tenga precisamente el denunciado, ¿ya? Eso sumado a una regla más clara de carga probatoria, yo creo que significaría un sustancial avance con lo que tenemos y quizás una mejor herramienta en relación con lo que se propone. El otro punto que me parece digno de analizar es son todos muy dignos de analizar, los que yo creo que puedo aportar más precisamente. Guarda relación con la indemnización de perjuicio. Acá se ha propuesto agregar una disposición que ordene el juez fijar una indemnización de perjuicio aun cuando no se demande. Y esta no sería inferior a 40 ni superior a 200 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Esto genera algunas dificultades conceptuales y también algunas prácticas. Claro, nosotros estamos asentados en un proceso en el que el principio dispositivo es muy fuerte y en lo que nos atañe en este caso, en el que suena un poco raro que se le dé a alguien algo que no ha pedido, ¿ya? Que en este caso sería una reparación pecuniaria a partir de una indemnización de perjuicio. No es otro tipo de reparación. Nosotros sabemos que tenemos una norma amplia, bien explicada profesor Muñoz antes, de reparación, poco empleada, pero amplia, sino que acá al revés se establece una reparación de una forma bien concreta, una indemnización, ¿ya? Yo creo que esta más que una indemnización, si uno lo ve, parece ser como una especie de una verdadera multa, pero en beneficio de la parte, ¿ya? Porque no se está exigiendo ninguna acreditación, nada de prueba, ninguna cuestión sobre, ¿ya? Tampoco deja claro, y esto yo creo que es complicado, si se pueden pedir más perjuicios después, ¿ya? No ha sido raro en aquellos juicios en los que se ha acogido acciones de discriminación que luego esto siga un juicio indemnizatorio en el que la sentencia sirve de buena base para ello. Pero claro, en este caso, en esta fórmula suena, a ver, poco armónico con nuestro sistema indemnizatorio, un poco impreciso además en cuanto a qué se está indemnizando, y quizás buscando una reparación que no es la que necesariamente sea más útil, ¿ya? O sea, la reparación meramente pecuniaria al afectado probablemente no va a reparar mucho nada. Yo insisto que esto más se parece a una multa en beneficio del imputado, del perjudicado. Como propuesta, yo creo que si van a incorporar la indemnización de perjuicio, lo primero que habría que hacer es incorporar la posibilidad de demandarla, que no es clara en la denuncia, en el procedimiento actual, incluso da la impresión de que no se puede. Quizás esto incluso se podría reforzar más o menos en la línea de lo que se hace, yo no creo que sea necesario, pero se podría hacer en la línea de lo que se hace en la ley de matrimonio civil, en relación con la compensación económica, es decir, en la audiencia advertirle al demandante que tiene este derecho de demandar, o algo así, ¿ya? Si se va a establecer en estos términos, claro, el tope parecería tener solo sentido si es que se demanda. O sea, si es que no se demanda, no si se demanda, porque ahí el perjuicio podría ser mayor. Tampoco es muy alta la cifra de 200 UTM, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese caso habría que ser explícito que este perjuicio habría que imputarlo a cualquier suma posterior que fuera de daño moral. Porque si algo sería esto, sería algo parecido a una indemnización por daño moral, si es que es una indemnización, insisto, siquiera. Yo creo que ahí hay algo que afinar y que no es tan fácil. Por último, quiero hacer alguna referencia a la apelación. Esto es un tema que no se toca en el proyecto, pero yo creo que hay dos cosas en las que se podría mejorar. Lo primero es probablemente hacer explícito que fuera de las cuestiones indicadas en la ley, el resto de las resoluciones no son apelables. Yo incluso no haría apelable la resolución que recibe la causa prueba. O si se hiciera apelable, hay que hacerle aplicable un régimen especial, que es el del artículo 13. No voy a explicar por qué es especial en este momento, porque sería alargarme mucho, pero yo creo que hay que ser explícito en ese sentido, de que el resto de las resoluciones no son apelables. ¿Por qué digo esto? Porque se aplican las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, y eso genera un desajuste en cuanto a la tramitación que es muy importante, porque tenemos unas disposiciones donde la apelación es muy rápida y otras donde no lo sería tan rápida, no tiene mucho sentido que sean apelables, etcétera, etcétera. Y lo otro que es muy pequeño, y con esto concluyo, es que el artículo 13 establece una obligación o sea, dice que el que quiera alegar debe anunciarse el día anterior por escrito, dice. Esta disposición da la impresión, a ver, alguien que no litigue le podría parecer bien, pero el problema es que esta norma es más restrictiva que la que existe en el resto de los juicios. Es decir, dificulta el alegato
de las dos partes, entre ellas el denunciante, por lo tanto, de manera innecesaria. ¿Ya? Yo simplemente le eliminaría la referencia al alegato. ¿Ya? Las reglas generales son mejores en esto. Esto en la práctica ha producido problemas porque mucha gente no está atenta a esta disposición, porque es más formal. Uno se puede anunciar oralmente por escrito y se puede anunciar hasta el mismo día. Acá dice solamente el día anterior y por escrito. Es mucho más formal que la regla actual y eso no tiene en realidad mucho sentido. Honorable senador, es básicamente eso lo que quería exponer, sin perjuicio de quedar dispuesto a lo que puedan preguntar en la comisión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor Felipe Tía de la Universidad de Valparaíso. Ahora sí le ofrecemos la palabra a eh, CAC, ¿no? Entiendo, está Carolina Jiménez y está Alejandra Brito, ¿cierto? Pueden hacer uso de la palabra ambas, no hay problema con aquello. Perdón, es que se me perdí el listado. Observatorio contra el acoso callejero. Se me había olvidado la sigla. OCAC, Observatorio contra el acoso callejero. Está Alejandra Brito y María Carolina Jiménez. Entonces, ustedes decidan, pueden compartir el tiempo. La idea es alrededor de 15 minutos para que después haya tiempo para intercambio de opiniones, comentarios con los senadores y también con el Ejecutivo. Perfecto. Gracias, presidente. Vamos a compartir pantalla para efectos de la exposición. Ya. Voy a partir primero hablando yo y después va a hablar Carolina. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, muy bien, adelante. Okay. En honor al tiempo asignado, nuestra presentación va a ser acotada, sin embargo, elaboramos un informe que está en sus correos electrónicos, por lo cual pueden revisar y contiene obviamente mayores detalles. En primer lugar, como Observatorio contra el Acoso, queremos agradecer la invitación extendida y valorar la moción parlamentaria que hoy día se discute. La verdad es que a 8 años de la publicación de la ley, su revisión, modificación y fortalecimiento sin duda que se vuelven indispensables. ¿Ya? Dale, por favor. Dale también. En tal sentido, bueno, mis palabras van a estar dirigidas al fortalecimiento de la acción judicial que establece la ley en cuanto a la concepción de discriminación que se incluye, los problemas probatorios que ha implicado, la aplicación de multas y la posibilidad de indemnizar, ¿cierto?, a la víctima y la utilización del agravante en materia penal. Hoy en día, una de las problemáticas que presenta la acción judicial tiene que ver con la visión o la conceptualización que tiene de la discriminación, que diverge de la visión que refleja el derecho internacional y también el derecho constitucional chileno en cuanto a su doctrina, ya provocando importantes consecuencias prácticas sobre el ejercicio de esta acción que termina operando en perjuicio de la víctima. ¿Ya? Por ejemplo, la ley impone mayor exigencia en cuanto a la noción de discriminación, si se utiliza una referencia ambigua a las categorías sospechosas que no permiten entender cuál es su rol o función para configurar una hipótesis de discriminación. Entiende asimismo el derecho a la no discriminación como un derecho subordinado a otros derechos fundamentales y da preferencia a esto último o a otra causa constitucionalmente legítima en relación a una colisión de derechos, ¿cierto? En circunstancias que cuando revisamos el derecho internacional y especialmente lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha entendido el derecho a la no discriminación incluso como una norma de jus cogens, lo que implica que el cumplimiento de este precepto obligatorio para toda la comunidad internacional y que no se permiten justificaciones en el sentido de vulnerar precisamente el derecho a la no discriminación. Asimismo, el concepto que incluye la ley sobre discriminación y también la propuesta legislativa no recoge otro tipo de nociones o otro tipo de discriminaciones. Ya, por ejemplo, la discriminación múltiple o agravada, la discriminación de facto, estructural, la discriminación indirecta, y ahí existen legislaciones que sí contemplan otro tipo de discriminaciones. Por ejemplo, la Ley de Igualdad de Trato alemana incluye la discriminación indirecta. Esto obviamente lo que hace es debilitar e inhibir la utilización de la acción judicial en relación tanto a otras acciones o recursos que establece el derecho internacional o que establece nuestra legislación.
¿Ya? Por lo tanto, para fortalecer la acción judicial, la modificación legislativa que se discute tiene que hacerse cargo de estas problemáticas relativas a la definición. En ese sentido, resulta necesario eliminar la expresión arbitraria, ¿cierto?, para hacerla acorde a las legislaciones comparadas y de tratados de derechos humanos, y debe abarcar, como dijimos, otro tipo de discriminaciones. Respecto a la carga de la prueba, las dificultades que ello produce, se estima obviamente del todo necesario introducir un cambio en esta materia, principalmente por lo que ya comentaban, es decir, la situación desventajosa y vulnerable en la que se encuentran estos grupos o poblaciones y las víctimas en definitiva, que provocan dificultades para conseguir medios de prueba, ¿cierto?, que acrediten la discriminación. Y ante eso el sistema jurídico tiene que flexibilizar la rígida carga que pesa hoy en día sobre estas víctimas. Y en ese sentido, cuando existan indicios que suficientes respecto a que sea vulnerado algún derecho fundamental, trasladarla al demandado o al denunciado. Esto, obviamente, como se sabe, también ha sido recogido en sistemas antidiscriminatorios que operan en otras legislaciones, de manera que valoramos la modificación que se plantea. Queda pendiente, como también se ha comentado acá, el análisis jurisprudencial que va a haber, o si se deja textualmente la disposición similar a la del Código Laboral, ¿cierto? Con todo, en nuestra opinión, la ley debe ser clara en exigir una justificación reforzada frente a situaciones de discriminación que se funden en las categorías sospechosas, estas categorías que hablamos, los criterios, y en tal sentido, respecto de estos, la carga de probar ello debe quedar en manos de la persona que realiza la distinción, exclusión, diferencia de trato o la discriminación, en definitiva. Respecto a la aplicación de multa y la posibilidad de indemnizar a la víctima, en relación a la aplicación de multas para quienes resulten vencidos, ¿cierto?, que hoy día contempla la ley, y la ausencia de una mención explícita al respecto, valoramos positivamente que el proyecto de ley se haga cargo de subsanar estas situaciones. La verdad es que constituían factores súper potentes para desincentivar a las personas a ejercer la acción judicial, y en el caso de la indemnización a la víctima, la reparación, era totalmente contradictorio con el espíritu exigir o forzar a iniciar una nueva acción, ¿ya? Respecto a la utilización finalmente del agravante en materia penal, sin duda que efectivamente constituyó un avance en el tratamiento y sanción de la discriminación, la agravante que se instauró mediante la ley 20.609, ¿cierto?, hace 8 años. Sin embargo, existen dificultades que merman y contribuyen a su escasa utilización jurisprudencial hoy en día. Ya de hecho, al menos por las cifras que tiene Móvil, desde hasta fines del año 2019 solo se había aplicado en 3 casos. Creo que este año se aplicó en uno más. Entonces, en tal sentido, existen situaciones donde o no se les solicita la aplicación del agravante a los tribunales, o hay casos en donde uno lo estudia y se da cuenta que existe una visión bastante exigente para dar por acreditar esta visión a la cual se refiere el agravante penal, requiriendo pruebas materiales, registros visuales, audiovisuales del momento mismo de la comisión del ilícito, lo cual obviamente es muy difícil de obtener. E incluso hay casos en donde, frente a la presencia de estas pruebas, es decir, se cuenta con estas pruebas, existen situaciones en las cuales se ha rechazado la aplicación del agravante, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay que revisar esta situación, identificar los factores que inciden en ella, que también tienen que ver con su redacción, con la aplicación jurisprudencial de esta y el entendimiento de los jueces al respecto, para proponer soluciones legislativas acordes, ¿cierto? Y un último punto respecto a la aplicación del agravante penal tiene que ver con la necesidad de modificar el agravante, el texto mismo, para incluir dentro de los criterios la expresión de género como un criterio tal, porque está la identidad de género y la orientación. Es necesario también la expresión de género, que no se encuentra incluida. Dale, Caro. Bien, en esta parte, como Observatorio contra el Acoso, intentamos ir un poco más allá en la propuesta que hacemos hacia un sistema de igualdad y no discriminación. Entonces, en ese sentido, este proyecto de ley es un paso bastante grande en cuanto a avanzar hacia este sistema, pero creo y consideramos como observatorio que quedan muchas tareas aún. En ese sentido, es esta parte de la exposición. En cuanto al avance hacia un sistema de igualdad y no discriminación, estimamos relevantes algunos puntos.
En primer lugar, la diversidad y el enfoque interseccional al momento de hablar del fenómeno de la discriminación. Es altamente relevante robustecer la legislación antidiscriminación y apostar a una ley integral de igualdad y no discriminación, que contemple tratamientos particulares para las categorías que actualmente se utilizan como fundamento de actos discriminatorios, como por ejemplo discriminación en materia educacional, laboral, por causa de género, por orientación sexual, entre otras, porque solamente si partimos de este análisis de situaciones concretas podremos aprender las complejas formas en que se distribuyen estas vulnerabilidades y privilegios. Al analizar la legislación actual en materia antidiscriminación, obtenemos como resultado que aquellos cuerpos y estilos de vida que concuerden con las definiciones establecidas en el marco legal son los que serán objeto de atención, protección e inclusión en virtud de las políticas públicas articuladas a partir de su pertenencia al grupo minoritario definido como vulnerable. En este sentido, creemos que no es suficiente con el proyecto de ley que se debate en esta instancia y es altamente necesario continuar avanzando en este camino, como mencionaba, hacia un sistema mucho más complejo, que tome en cuenta, por una parte, la diversidad de situaciones de discriminación que sufren los habitantes de nuestro país y que no es sino una muestra, ¿cierto?, de la propia diversidad cultural y social de nuestro país. Y este aspecto debe constituir algo positivo y humanamente enriquecedor y no ser un motivo de discriminación. Por otra parte, la interseccionalidad de todos estos factores que pueden fundar la discriminación, ya que quienes se ven afectados o afectadas, ¿cierto?, no encajan en una u otra categoría sospechosa únicamente, sino que en muchos casos estas categorías se entrecruzan. En cuanto a la creación o fortalecimiento de una institucionalidad antidiscriminación, considerando que el Estado de Chile tiene obligaciones contenidas en instrumentos internacionales que lo mandatan a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales, la Ley 20.609 no se ha traducido en el diseño y ejecución de planes, políticas o estrategias concretas por parte de los órganos de la administración del Estado. En este sentido, no se han hecho cargo de forma directa del fenómeno de la discriminación. Si nos vamos a una perspectiva comparada, existen organismos de este tenor en México, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina. También en Gran Bretaña existe la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos, que es mucho más amplia y creo que recoge de buena manera esta propuesta que hacemos de un sistema de igualdad y no discriminación. En general, la literatura ha explicado que las comisiones de igualdad o antidiscriminación y en general todos los entes que trabajan en este campo tienden a ser más como institutos nacionales de derechos humanos, como INDH, a los que se les aplican los estándares de los principios de París. Entonces, con frecuencia, estas entidades tienen atribuciones mucho más amplias que solamente en materia de discriminación, sino también en un trabajo de derechos humanos en general. En este contexto, creemos que una institucionalidad antidiscriminación debiese contener a lo menos 3 características principales. En primer lugar, debe ser independiente del gobierno de turno y debe ser plural en su integración. En segundo lugar, debe tener autonomía presupuestaria. Y en tercer lugar, un adecuado catálogo de atribuciones para la prevención, sanción y también para la reparación frente a actos de discriminación. Finalmente, respecto al desarrollo de políticas públicas y medidas contra la discriminación, desde el año 2010 podemos observar que en Reino Unido se ha establecido lo que ellos denominan como equality duties, que son los deberes de igualdad para los órganos de la administración del Estado y aquellos que ejercen una función pública también. O sea, acá es mucho más amplia también la aplicación, con obligaciones concretas para prevenir, sancionar y reparar. En términos generales, para el Estado de Chile es imprescindible que el proyecto de ley contemple deberes específicos para los distintos órganos de la administración del Estado, basados en principios generales como la igualdad y la no discriminación, y que también se extiendan a organismos que ejercen funciones públicas, como empresas que contratan con el Estado, instituciones de educación superior, entre otras.
Estos deberes no deben quedar, a nuestro juicio, reducidos a meras declaraciones de buena voluntad, sino que se requiere una redacción en términos más concretos. Y finalmente, queremos reiterar nuestro agradecimiento, reiterar también que valoramos enormemente esta iniciativa legislativa y el proyecto como un paso importante en el camino hacia un sistema de resguardo del derecho a la no discriminación como parte del sistema de los derechos humanos. También manifestamos la disposición permanente del Observatorio contra el Acoso para apoyar en la tramitación legislativa de diversos proyectos vinculados a género, violencia, entre otros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, también. Muy bien, muchísimas gracias al Observatorio de Acoso Callejero por su presentación, Carolina y Alejandra. El senador Moreira parece que puso algo en el chat. Dice que debe mirarse a reunión con ministra del Trabajo. Muy bien. Excusamos, senador. Ahora sí estamos, esas son las 3 presentaciones de nuestros invitados, ¿no? Entonces, primero ofrecemos la palabra si hay preguntas, comentarios de parte de los senadores, senadoras a nuestros invitados, y luego también le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Pero primero los senadoras. Preguntas, comentarios. Yo una pregunta general, pero tal vez la primera presentación del profesor Fernando Muñoz sobre estos datos, ¿no? De pocas sentencias, ¿no? y pocos casos a partir de la ley. Hay una pregunta y hay un debate en torno a la judicialización de los temas de discriminación, ¿no? Versus un cambio cultural, dicen algunos, como que esto, bueno, cuánto énfasis ponemos en el cambio cultural, en educación, en distintas acciones afirmativas, digamos, y de promoción, ¿no? De un cambio cultural hacia la igualdad y no discriminación, versus cuánto reforzamos la institucionalidad para la judicialización, ¿no? Y exigir lo que está en la ley, digamos, ¿no? Llevar a tribunales y todo lo costoso que eso. Entonces, en ese sentido, el equilibrio, ¿cuál es su mirada? O sea, a partir de la presentación del profesor Fernando Muñoz, pero yo creo que es extensible a nuestros 3 invitados, el justo equilibrio, ¿no? Y cuál creen ustedes que dada la realidad chilena, tal vez hay que reforzar ambas, ¿no? De manera paralela, complementaria, o bien hay que poner énfasis en, por ejemplo, la vía judicial para que eso genere a su vez el cambio cultural. Esa reflexión, un poquito, esa pregunta, dado los pocos casos que tenemos de la ley Zamudio, digamos, antidiscriminación, y lo complejo que es el ámbito judicial en Chile también, digamos, ¿no? Todos los costos que hay, las barreras de entrada, etcétera, un montón además de las ambigüedades propias de la ley, ¿no? O limitaciones, si usted quiere. Por ahí esa sería mi pregunta para los 3 invitados. No sé si hay más senadoras, senadores, o también al Ejecutivo, si es que hay, o prefieren ahora hacer preguntas o comentarios a los invitados, o al final referirse como ustedes quieran. Senador Navarro, pido la palabra. ¿No? Vale. Bueno, si surge ahí en el camino, me avisa. Entonces, le ofrecemos la palabra en el mismo orden a nuestros invitados y luego al Ejecutivo. Bueno, muchas gracias, senador, por su pregunta. Me resulta muy interesante responderla porque creo que permite clarificar hartos debates que se dan en torno a este tema. Yo quisiera partir diciendo que el discurso que existe, no solamente en Chile, sino que en muchas partes y que en el fondo proviene de Estados Unidos, el discurso sobre esta idea del activismo judicial, me parece que ha sido muy mal
difundido y muy mal empleado en general, no solamente en Chile, sino que en general ahí donde donde ha proliferado este discurso, porque el discurso que, por así decirlo, el alarmismo con el activismo judicial confunde dos situaciones distintas, a mi juicio. Por un lado está esto que originalmente se llamó a principios del siglo XX como el gobierno de los jueces, y se señaló esa idea que está en un libro francés que analiza lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos con la Corte Suprema. Esa es una idea, la preocupación por el gobierno de los jueces, que desde luego es muy atendible, ¿cierto? Pero cuando uno se preocupa por el gobierno de los jueces, como ocurrió en el caso norteamericano a principios del siglo XX, uno está preocupado porque los jueces desplacen en la producción de decisiones normativas fundamentales al legislador, y específicamente uno está preocupado porque eso es lo que pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX, uno está preocupado porque los jueces eliminen o derriben o declaren inconstitucionales leyes que han sido elaboradas por el legislador para atender problemas de carácter social, económico y político. Es decir, el ejemplo original a partir del cual se empezó a discutir sobre la idea de gobierno de los jueces, discutir de manera crítica, era algo bastante parecido a lo que pasa hoy en día con el Tribunal Constitucional chileno, si se me permite la comparación. Es decir, la Corte Suprema, a principios del siglo XX, la Corte Suprema norteamericana, estaba dedicada a declarar inconstitucionales proyectos que estaban tratando de generar formas de intervención del Estado en la economía. Y eso es bastante más parecido a lo que pasa hoy en el Tribunal Constitucional. Por otro lado, existe, sí, evidentemente, esta preocupación por el activismo judicial, pero esa preocupación por por la judicialización, más bien, que no significa lo mismo. Judicializar significa llevar a juicio algo. Y ahí yo tendría que decir que existe un derecho individual consagrado en la Constitución, un derecho a la acción y un derecho a la protección judicial, a la tutela judicial. Entonces, hablar en un sentido alarmista y preocupado por la judicialización de problemas individuales sería como estar preocupado por la judicialización, por ejemplo, de los asaltos o la judicialización de las estafas, ¿cierto? Si a mí me han discriminado o a otra persona me han discriminado, yo tengo un derecho individual a que el juez me proteja de esa afectación que ha existido a mis derechos. Entonces, me parece del todo y absolutamente inapropiado preocuparse de la judicialización de algo que, por su naturaleza, la violación o vulneración a un derecho o a la dignidad de la persona es judicializable. Es como estar preocupado porque la gente haga valer sus derechos. Y eso no puede ocurrir en una cultura legal, en una cultura política que valore los derechos fundamentales. Por otro lado, me gustaría señalar en relación con su pregunta que además de este derecho individual a la tutela judicial, que como digo está consagrado en el artículo 19, número 3 de la Constitución, en numerosos también tratados internacionales de todo tipo, además de eso me parece importante pensar que además del derecho individual que tiene cada persona a recibir protección judicial contra aquellas afectaciones a su dignidad o derechos que hayan ocurrido, más allá de las consideraciones, por así decirlo, de política legislativa o de política judicial, que uno diga, no me gustaría ver a los tribunales llenos de demandas por tal o cual razón, ¿cierto? Es algo que los operadores jurídicos y legislativos dicen. Y efectivamente la forma en la que se readecuó el texto de la ley antidiscriminación en la Comisión de Justicia, antes de su promulgación, está orientada a tratar de desincentivar el litigio. Se dijo explícitamente por parte de los asesores del Ejecutivo de aquel entonces, lo dijeron explícitamente los senadores que estuvieron de acuerdo en modificar el texto de la ley antidiscriminación. Eso fue una transformación que pasó muy desapercibida en el momento en que se realizó y que coincidió poco antes con la muerte de Daniel Zamudio, que aceleró la tramitación legislativa de esta ley que ya estaba guardada en un cajón, básicamente. Y digo esto porque es cierto, los operadores legislativos, los redactores de las leyes hacen decisiones de ese tipo. Sin embargo, a mí me parece que una cultura política preocupada de los derechos fundamentales no puede estar tratando de desincentivar la presentación de demandas de personas que están discriminadas, ¿cierto? Y en general de ningún ciudadano, porque como he dicho ya repetitivamente, es un derecho fundamental en la tutela judicial y existe el derecho a la reparación de todo agravio en el Código Civil. Pero además de esta dimensión individual que tiene la protección judicial en este tipo de casos, también hay una dimensión, y por eso digo que me pareció muy interesante la pregunta del senador Latorre, porque hay una dimensión formativa o pedagógica en las sentencias, particularmente que tienen que ver con discriminación, y con discriminación en el sentido más tradicional de
que estamos hablando, ¿cierto?, de prejuicios contra grupos de personas tradicionalmente estigmatizados. Eso se ha visto a nivel global y a nivel local. Eso se ha visto en Estados Unidos con la sentencia Brown versus Board of Education, que declaró inconstitucional la segregación racial en la educación. Se ha visto con numerosas sentencias posteriores en materia de derechos de las personas sexualmente diversas y en muchas otras materias. Es decir, en otros países se ha visto que la cultura, en el sentido más amplio de esta expresión, se ve impactada por las decisiones judiciales, particularmente en materias que tienen que ver con grupos tradicionalmente discriminados, es decir, con grupos sobre los cuales existen prejuicios anidados en la cultura. La existencia de este tipo de, tanto las demandas que se presentan como también las sentencias favorables, yo creo que desde la entrada en vigencia de la ley antidiscriminación, esto es algo que he señalado entre otros organismos del móvil, el impacto principal que ha tenido esta ley ha sido un impacto más bien cultural, de cambiar los términos de las discusiones públicas. El hecho de que hoy en día ya no esté bien visto ridiculizar a grupos de la diversidad sexual a través del humor, yo creo que es un avance que contribuye de una forma lenta, pero paulatina y progresiva, a adecuar nuestra sociedad y nuestra cultura a una organización más inclusiva y más respetuosa. Entonces, por un lado, me parece que la preocupación sobre la intervención o interferencia indebida de los jueces en la vida política o pública o legislativa del país debiera estar concentrada en aquellos intervenciones de jueces, ya sea jueces tradicionales, jueces del Poder Judicial o bien jueces del Tribunal Constitucional, en sus intervenciones en las cuales reorganizan los productos del proceso legislativo que tratan digamos que de intervenir en asuntos económico-políticos, ¿cierto? En el fondo, ese es el problema de la judicatura, de la presencia excesiva de los jueces. Pero cuando se trata de derechos individuales que han sido vulnerados, por un lugar existe un derecho individual a la tutela judicial y por otro lado también existe esta dimensión formativa o pedagógica de las grandes sentencias que sin lugar a dudas contribuye a educar al público, a educar a la sociedad y a la gente, a la opinión pública, digamos, en una cultura más inclusiva y respetuosa. Muy bien, gracias, profesor. Profesor Fernando Muñoz. El mismo orden, profesor Felipe Gorigoy, si quisiera responder o sí, comentar. muy brevemente, muy brevemente. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el profesor Muñoz. Creo que, como él mismo lo muestra, acá hay un falso dilema, digamos, en decir elegimos una cosa o lo otro, cuando en realidad parte del cambio cultural puede venir impulsado precisamente por un procedimiento que sea, yo ni siquiera me atrevería a decir severo, simplemente un procedimiento que fuera eficaz en controlar la discriminación. El problema que nos encontramos ahora es precisamente que es un procedimiento que sabemos que fue voluntario, que disuade la litigación en este tipo de aspectos por la multa, por las dificultades que tiene, etc. Si le sacamos estos dispositivos y tenemos en cuenta que aún así un procedimiento bastante rápido, para los tiempos civiles por lo menos de los juicios, por lo menos diseñado como rápido, yo creo que deberíamos tener un procedimiento que sí ayudase más a implementar efectivamente ese cambio cultural, digámoslo así, ¿ya? Es inaceptable dar derechos y ponerles trampas a los derechos, digamos. Esto es normal, esto también nos pasó con la ley de filiación. Las reclamaciones de paternidad en su momento requerían un principio de prueba porque se temía que llegasen muchas demandas de impugnación, o sea, de reclamación de paternidad o cosas así injustificadas, lo que mostró el tiempo que no era así. Se relajó esa exigencia, ya no existe. Y no pasó nada, digamos. O sea, quizás el temor originario podía tener algún fundamento, se ha mostrado que no es así, y yo creo que no pasa nada, digamos, que lo que hay que hacer es establecer un procedimiento eficaz, y con eso ya bastaría para también propender al cambio cultural. Simplemente eso. Muy bien, gracias, profesor Felipe Gorigoitía. Observatorio de Acoso Callejero, Carolina o Alejandra. Sí, gracias, presidente. Como observatorio estamos de acuerdo con lo que señala el profesor que expuso recién, en cuanto a que
no debiese existir una limitación, ¿cierto?, al pensar cómo tratamos el problema de la discriminación. Por una parte, está perfecto que podamos perfeccionar la vía judicial, y que establezcamos procedimientos tal vez mucho más expeditos, más rápidos, porque sabemos que nuestro poder judicial, ¿cierto?, tiende a ser un poco lento los procesos, sobre todo en materia civil, que es donde se aloja esta acción. Y por otro lado, creemos que la vía administrativa y la vía institucional también es muy importante, más que para sancionar, para llevar adelante la labor de prevenir y reparar también. Entonces consideramos que ambas vías en conjunto podrían llevarnos a un sistema de mucho más resguardo de la no discriminación como un derecho humano finalmente. Eso por nuestra parte, presidente. Gracias. Muy bien, gracias Carolina Jiménez. No sé si Alejandra Brito quisiera complementar, ¿no? Muy bien. Ahora sí le ofrecemos la palabra al Ejecutivo, está la subsecretaria Lorena Recabarren y Paula Molina del Observatorio de Participación Ciudadana y Antidiscriminación, ¿no? Así se llama. Hola, presidente, muy buenas tardes. Saludo por su intermedio a todos los senadores y a la senadora Muñoz, miembros de esta comisión, y a las personas que hoy día han tenido la generosidad de presentar sus posiciones respecto a distintos temas de este proyecto de ley. Yo simplemente en esta oportunidad, presidente, como usted lo sabe, hemos expuesto desde la Subsecretaría de Derechos Humanos algunos elementos que nos parecen relevantes, y quiero agradecer los mayores insumos y elementos para la discusión que se han presentado en esta sesión, y yo quisiera dejar a la directora del observatorio para que contara cómo ha ido el avance del trabajo de las mesas, que ya se ha anunciado en la comisión, y eso, simplemente. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, subsecretaria. Paula Molina tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también quiero saludar a los senadores presentes y a los invitados en esta sesión. Tal como dijo la subsecretaria, hemos tenido varias reuniones ya a la fecha. Hoy día, justamente hasta ahora, se estaba terminando la reunión con organizaciones representantes de la infancia. Ya nos queda solamente con representantes en materias de salud, de religiosas y adultos mayores. Ya tenemos las otras categorías de la ley, ya las hemos visto, y este miércoles nuevamente se reunirá la diversidad sexual en su segunda sesión, ya para analizar propiamente tal la ley. Lo que hemos estado explicando en la primera reunión ha sido la metodología de trabajo, y ya la diversidad sexual este miércoles se reúne en 3 comisiones. La verdad es que ha habido una muy buena... nos han recibido muy bien las distintas organizaciones de la sociedad civil, especialmente en materia de discapacidad, me atrevo a decir, pueblos originarios e infancia. Nosotros establecimos como dentro de la metodología que vamos a trabajar por artículo, recogiendo las observaciones de cada una de las organizaciones, y lo que es en materia de institucionalidad u otra normativa que se requiera y que se deba modificar, lo que les solicitamos, y para hacerlo un poco más ejecutivo, es que nos manden sus solicitudes por correo electrónico, porque teniendo claro que estos 3 meses van a ser solamente el trabajo de modificación de la ley 20.609, tenemos claro que también tenemos que iniciar un trabajo para instalar una política pública de no discriminación desde el Ejecutivo. La situación que pasó la semana pasada, y eso nos ha quedado muy claro, con la situación que ocurrió la semana pasada con Oscar Walter, que es el chico con síndrome de Down, que lamentablemente falleció en el Hospital Félix Bulnes. La ministra Carla Rubilar inmediatamente nos instó a crear, bueno, nosotros ya nos comunicamos con la familia y estamos tratando de ayudarla en todos los aspectos, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Pero aparte de eso, instalamos una mesa con el Ministerio de Salud, que mañana va a sesionar por segunda vez, y donde también nos va a acompañar el Servicio Nacional de la Discapacidad, para ver en materias de
cómo mejoramos la atención de urgencia para personas que tienen una situación distinta. ¿A qué me refiero? Las personas, y que los que hablaba con la representante de la Fundación Down 21, una persona que tiene síndrome de Down no va a reaccionar al virus de la misma forma que una persona que no tiene una enfermedad de base, o una persona con una enfermedad de base, no sé, como un asmático. Su organismo reacciona de una forma distinta y probablemente se va a agravar mucho más rápido que una persona normal, por decirlo de cierta manera. Entonces, dentro de lo que queremos ver cuando una persona ingrese a una situación de urgencia producto del COVID y de cualquier otra enfermedad, es que también se analice dentro de lo que es el triage la situación de base de la enfermedad. Porque, insisto, con el COVID, una persona con síndrome de Down va a aguantar mucho menos. Y eso, el inicio, hay que evaluarlo y hay que analizarlo para que tenga una más rápida atención. Así que estamos trabajando con el MinSal en eso, junto con Senadi, para ojalá tener un protocolo prontamente para la atención de urgencia de estas personas, no solamente síndrome de Down, puede ser síndrome de Morquio, personas con VIH, que es lo que tenemos que analizar con MinSal y es lo que ya estamos trabajando desde la semana pasada. Hoy día ha sido una muy buena instancia para escuchar las exposiciones de los profesores Fernando Muñoz y Felipe Godoy-Coitía, que probablemente los vamos a invitar para trabajar en conjunto con el observatorio y con la Subsecretaría de Derechos Humanos y a las materias que son más, no solamente en materia de institucionalidad, sino que fue muy interesante escuchar por el articulado y qué podríamos hacer para modificar los procesos de la ley. Acá queda claro, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que la agravante penal se ha aplicado en solo 14 ocasiones, desde el 2012, porque es muy difícil probarla. Y en materia civil, bueno, tenemos claro que el diagnóstico en cuanto a la carga de la prueba, en hacer el proceso más sencillo, y en cuanto a la indemnización de perjuicios, también acá ha quedado claro que requiere modificaciones y que requiere que sea un proceso mucho más accesible para la comunidad. Nosotros como observatorio estamos trabajando para promover más la ley, para que las organizaciones de la sociedad civil conozcan mucho mejor lo que hace el observatorio, ya que éramos una institución un poco visibilizada. Estamos a cargo de justamente capacitar a todos los funcionarios públicos en materia de la ley 20.609 y tengo el gusto de decir que llevamos ya más de 200 efectivos de carabineros capacitados, lo mismo que Policía de Investigaciones y Gendarmería alrededor de 100. Y vamos a empezar ahora en julio con el Ejército. También lo vamos a capacitar en materias de la modificación de la ley 20.000, o sea, en materias de la ley 20.609. Por lo tanto, estamos cumpliendo y tratando de llegar justamente a aquellas instituciones que trabajan mucho con la sociedad civil y que tienen un trabajo diario y que de alguna forma se han criticado que quizás falta un poco más de formación de derechos humanos, así que en eso estamos trabajando continuamente para fortalecer el trabajo justamente con esas organizaciones. Esperamos también llegar a la Armada y a la Fuerza Aérea. Y eso es lo que podría decir, presidente. O sea, el trabajo del observatorio continúa todo este año y la idea es fortalecer el observatorio y de que podamos entregar reportes en cuanto a lo que están haciendo los servicios públicos y, como dijimos en un principio, que presentar a través de, no sé si un nuevo proyecto de ley, pero a través de esta misma instancia, parte de las modificaciones que quiere entregar el Ejecutivo a la 20.600. Eso es lo que podría indicar, señor presidente. Bien, muchas gracias, Paula Molina, bueno, también su secretaria. No sé si hay preguntas, palabras, comentarios de senadores, senadoras. Senadora Adriana Muñoz, presidenta. Gracias, presidente. No es en relación al proyecto de ley, que comparto las observaciones que han hecho los profesores y el observatorio. Creo que es importante recoger esas observaciones para la tramitación del proyecto que tenemos en tabla en la comisión. Pero querría referirme a lo último que dijo Paula Molina en relación a políticas públicas puestas a disposición hoy día a las personas de la diversidad. Yo sostuve una reunión hace poco con 35 organizaciones más o menos del mundo de la diversidad sexual
y vimos una serie de situaciones muy urgentes y, como dice Paula, requieren una gestión administrativa y decisión política inmediata para asumir la situación de las personas con VIH. Y no solamente con VIH, sino que también con distintas enfermedades de tipo de transmisión sexual. Ellos me señalaban que no tienen, dada la aglomeración, por cierto, de los hospitales con la atención al COVID, no hay lugares donde ir a atenderse, se han suspendido sus tratamientos, sus medicamentos, el tratamiento hormonal, y eso es muy peligroso. Es muy peligroso y por cierto, pues está poniendo en riesgo la vida de muchas personas. Y por otro lado también hay una situación que me hizo mucho sentido, que es la situación carcelaria de muchas personas trans que están viviendo. Y la idea, bueno, yo estoy armando un oficio, pues eso lo puedo hacer a la subsecretaria, con el propósito de poder saber cuál es la población trans que está en los distintos recintos penitenciarios a lo largo del país, en las distintas regiones, y cuál es su situación de salud. Y si tienen un tratamiento, si tienen una atención, porque eso también está muy sentido por la comunidad de la diversidad, que sienten que hay ahí una situación difícil de abordar en el sistema carcelario en relación fundamentalmente al estado de salud y tratamiento de estas personas. Eso es lo que me transmitieron. Y por otro lado, en el registro civil, ellos plantean también que se han suspendido los procesos de cambio de nombre y sexo registral. Y eso a muchas de ellas les provoca una situación muy compleja para postular a los beneficios que se están generando en estos días, porque, bueno, tienen una identidad de género y tienen un nombre distinto, y el director del servicio había anunciado que vía online se iban a hacer la entrega, la solicitud de audiencia y fijar algún día de audiencia bastante restringida, por cierto, por la pandemia. Pero tampoco eso se ha llevado a cabo, entonces no está a la disposición de poder acceder a través de una plataforma online a solicitar audiencias para poder hacer cambio de nombre de sexo registral. Y lo otro que planteaban era también de qué manera hacemos la construcción del registro social de hogares de una forma que incluya a las personas de la diversidad. Porque muchas de ellas están, por ejemplo, con los padres viviendo, y bueno, con la pandemia algunos vivían solos, habían logrado una autonomía, pero hoy día han tenido que volver a casa de los padres, donde son maltratados, donde son bastante discriminados, y están en la ficha de protección social o del registro social de hogares de los padres, y eso les ha impedido mucho, a muchas solicitar estos beneficios. Entonces, yo creo que ahí hay una batería de situaciones que se pueden resolver con la disposición a hacer alguna gestión solo administrativa para facilitar la situación en salud, que me parece lo más urgente, el tema del VIH y las enfermedades de transmisión sexual, los tratamientos hormonales, la disposición de los medicamentos y, por cierto, también la situación del proceso de cambio de sexo y nombre registral, que está impidiendo muchas otras tramitaciones a las personas de la diversidad sexual. Es un poco lo que hemos recogido como tema muy inmediato, de que se puede abordar por una gestión administrativa. Presidente. Sí, ahí inmediatamente. Y yo solo añadir, en el fondo, adhiero a lo que ha planteado la senadora Adriana Muñoz. Entiendo que en la Cámara de Diputados se ofició al Ministerio de Salud, en el fondo, por el retraso en la entrega de medicamentos a personas con VIH. Y dada la complejidad de la salud, uno entiende que el sistema de salud, toda la red sanitaria está estresada por la pandemia, obviamente, pero justamente las personas dicen, bueno, si nosotros dejamos de la adherencia al tratamiento se complica y el sistema inmunológico se complica y en el fondo se vuelven personas incluso más vulnerables desde el punto de vista de la salud pública a el contagio y a un desarrollo mucho más complejo, letal, etc. Entonces, añadir a la preocupación por las personas con VIH y si gusta, senadora Adriana Muñoz, el oficio, poder también compartirlo acá desde la Comisión de Derechos Humanos, en el fondo. O sea, usted obviamente como senadora y presidenta del Senado, pero además con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos, si a usted le parece bien.
Muy bien, ahí usted lo envía nomás y lo sacamos. Subsecretaria. Sí, gracias, presidente. Yo quisiera señalar, informar que en el marco del Comité Técnico Asesor, que fue creado al alero del Comité Interministerial de Derechos Humanos el año pasado, creo que lo mencioné en alguna de las sesiones previamente acá, o a propósito de otra citación referida al marco COVID-19, nosotros realizamos 2 sesiones importantes, una con las instituciones vinculadas a grupos de especial protección y otras vinculadas con las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con estos grupos de especial protección, de modo de poder cruzar las acciones por una parte y las demandas o brechas, desafíos que están de manera urgente siendo solicitadas. Y una de aquellas reuniones fue precisamente con la comunidad LGBTIQ+, y se levantaron, como dice la senadora, situaciones como las que ella señala. Nosotros, en términos de nuestro mandato de coordinación, solicitamos el acuerdo del Comité Interministerial para poder generar estos cruces de información como la metodología, ¿no?, de la mesa del Comité Técnico Asesor, y levantar estas situaciones respecto de la comunidad de LGBTI, pero también respecto de las personas mayores, por ejemplo, las personas con discapacidad, donde sabemos que existen ciertos brechas que tenemos que ir superando. En relación en particular porque la conozco más en términos del desarrollo que está realizándose al respecto, es en relación al servicio de registro civil. El director está preocupado del tema. En este caso, importante eso sí señalar que no solamente se han suspendido o se han limitado las audiencias de cambio de nombre y de sexo registral, sino que también se han suspendido y limitado las audiencias de cualquier otro tipo presencial, como desde matrimonio, acuerdo de unión civil o cualquier otras declaraciones que se requieren de personas de manera presencial en el registro civil, pero entendemos esta situación en términos de la necesidad, ¿verdad?, de poder no limitar o tratar de limitar lo menos posible, ¿verdad?, de poder generar aquellos espacios, y se está trabajando por parte del director del Servicio Civil del Registro Civil en una metodología de audiencias controladas, por así decirlo, es decir, que pueda permitir un cierto número en algunas instituciones. De hecho, el director en algún momento me comentó que había respondido personalmente a la carta que le había sido enviada por móvil, y hemos mantenido esos contactos con algunas organizaciones de la sociedad civil que de hecho en un comienzo, por ejemplo, y eso lo comento solo como algo respecto a lo cual se avanzó y que nos alegramos que no haya habido mayor levantamiento sobre eso, porque en la comisaría virtual, por ejemplo, esto fue muy al comienzo, estoy hablando en finales de marzo, no llegaba siempre la base de datos actualizada, entonces una persona que así había hecho el cambio de sexo y nombre registral se metía con sus datos nuevos, pero seguía apareciendo su identidad antigua. Afortunadamente, eso fue en muy poquitos casos que fueron levantados por organizaciones de la sociedad civil y rápidamente eso se solucionó. Eso quería comentarle, en el sentido que estamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del Comité Técnico Asesor, tratando de coordinar respuesta a esas situaciones, y en el términos de las personas privadas de libertad. Senadora, no sé si usted me puede, porque nosotros tenemos algunos casos que han sido llegados muy puntuales, de algunos retrasos, pero de repente si usted supiera de algún establecimiento penitenciario donde esto estuviera ocurriendo con mayor o de manera continua, sería muy interesante porque tenemos obviamente ahí un trabajo que se ha ido desarrollando con varias instituciones de la sociedad civil, con el Colegio Médico, a través de la Subsecretaría de Justicia, y por supuesto es un tema que nos interesa conocer directamente. Le hago llegar la información, subsecretario. Gracias, senadora, por su intermedio, presidente. Presidente, por su intermedio, ¿puedo contestarle a la senadora? Sí, sí, disculpe. Nosotros como observatorio senadora estamos al tanto de la situación de la comunidad trans, no solamente con respecto a la falta de entrega de los medicamentos para el tratamiento de VIH. Como dije, vamos a continuar con el trabajo con el MinSal y con la Sanadis para protocolo, pero no solamente el protocolo de atención de urgencia, sino que también estamos viendo estas situaciones donde no se está entregando oportunamente los medicamentos
me indicaban del MinSal que no es que se entregaran, sino que había un retraso con la entrega de los medicamentos. Yo mañana voy a reiterar el tema del Ministerio de Salud para ver cómo se está solucionando esa situación. Con respecto al registro social de hogares, sería interesante igual escuchar al ministro subrogante de Desarrollo Social en este caso, porque nosotros como observatorio tenemos todos los listados de personas que nos han hecho llegar desde distintas organizaciones de la diversidad sexual, por ejemplo, para la entrega de alimentos, de la caja que entrega el gobierno lo hemos hecho, hemos coordinado la entrega de esas cajas con las distintas municipalidades y hemos tenido una muy buena recepción. Pero sí ocurre que tenemos un problema con el registro social de hogares, porque muchas de las personas que, por ejemplo, ejercían el comercio sexual no tenían registro social de hogares actualizado y requieren también los mismos tiempos que cualquier persona que en esta fecha está haciendo su actualización del registro social de hogares. Desconozco, eso sí, o sea, franca, la situación si esas personas han cambiado, por ejemplo, su identidad de género, o si el registro social de hogares tiene algún ítem especial para aquellas personas. Sería interesante escuchar al Ministerio de Desarrollo Social en ese aspecto porque nosotros estamos coordinando la ayuda directamente, pero aún no hemos hablado con Desarrollo Social con respecto al registro social de hogares, que debo indicar que tiene un retraso, por lo que me indicaban en el municipio de Santiago hace 3 semanas, que las personas que lo hacían en mayo, recién en junio iban a tener su registro actualizado, porque esa es la lentitud, o sea, llegó mucha gente solicitando actualización del registro social de hogar, entonces tiene un retraso lógico por sistema. Pero sería bueno escuchar también lo que nos diga el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a eso, porque es una situación generalizada, no solamente la comunidad LGTBIQ+, sino que en general de la gente. Pero eso es lo que estamos trabajando, senadora, por parte del observatorio. Así que tenemos ambas situaciones, la tenemos muy en mente. La ministra Rubilar nos dijo que nos ocupáramos del tema y es lo que estamos haciendo. Eso es lo que puedo indicar. Muchas gracias. Muy bien. Se ofrece la palabra, quedan 15 minutos para el término de la sesión. Si no hay, no sé si hay más preguntas, comentarios, alguien quisiera hacer uso de la palabra. De lo contrario, sí, senador Navarro. No, presidente, todas las observaciones que hemos recibido sin duda son muy importantes para la comprensión más integral de los objetivos del proyecto, pero por su intermedio para la subsecretaria y también para la comisión, para nosotros. Tenemos un cronograma para el tema de la votación y el proceso de la tramitación. Eso, presidente, porque parte de los documentos que nos han presentado la Secretaría nos lo hace llegar para tenerlo disponible para revisarlo en mayor detalle. Pero el cronograma para la votación y tramitación del proyecto, el presidente ha pensado en los plazos y tiempos que esto debería tener en el Senado. Eso. Bien, gracias, senador. A ver, no hay una fecha fijada. Lo que sí quisiera tener un periodo de audiencia no excesivamente largo, pero sí, y ser muy sincero en esto, han llegado muchas solicitudes, todas las semanas llegan muchas solicitudes de audiencias, de invitados en el fondo, tanto de organizaciones, académicos y de distintas miradas. Los senadores han ido proponiendo, el Ejecutivo también propuso, la sociedad civil ha ido enviando correos en el fondo. Entonces hay un listado que tenemos elaborado un listado de invitados y la idea es tener 3, 4 máximos en cada sesión para que exista un espacio suficiente de presentación y debate, si no en el fondo se hace muy complejo. Entonces la idea es tener, agotar, digamos, el tiempo de audiencia, de discusión, y ahí iniciamos inmediatamente la tramitación del proyecto en general y en particular. Ese fue el acuerdo que adoptamos en la primera sesión. Entonces, terminado el periodo de audiencia, vamos a iniciar el trámite en general y particular. Por otro lado están las mesas de trabajo que están desde la unidad que dirige Paula Molina, y ahí ella, entiendo, toda la semana nos está haciendo llegar invitaciones a todos los senadores. Entiendo, le tienen que estar llegando ahí al correo institucional, las invitaciones a participar de la mesa, ya sea, me han topado por agenda, entonces ha ido
una asesora legislativa, Idoyam Ayach en mi representación, pero en el fondo está abierto a los senadores o asesores, en el fondo. Incluso también al senador Insulza, que si bien no es parte de la comisión, es autor de este proyecto y está muy interesado en esta agenda. Entonces, no sé si ahí hay algún cronograma nuevo, Paula, que contar, o más bien semana a semana se va haciendo las invitaciones, ¿no? Con su intermedio, semana a semana se van haciendo las invitaciones y a cada sesión, porque son individuales y tienen un código en Google Meet, entonces se tiene que hacer llegar por sesión y ya está, y les vamos a hacer llegar las de esta semana a su correo electrónico. Sí, que finalmente era contra el sentido de... Sí. Muy bien. Tiene el audio encendido, senador Navarro, por si acaso. Ahí está. Bien, si no hay más comentarios o quieren hacer uso de la palabra, nadie más indicó. De nuestros invitados, no sé si algo se quedaron con alguna cosa final que quisieran cerrar o ya está, le ofrecemos los últimos minutitos, si no, no es obligación, por supuesto, solo si quieren complementar algo de lo ya expresado. Nuestros invitados, invitadas. ¿No? Muy bien, entonces damos por concluida esta sesión. Agradecemos profesor Fernando Muñoz, profesor Felipe Gorigoitía, al Observatorio contra el Acoso Callejero, a Carolina Jiménez y Alejandra Brito, bueno, su secretaria Leonora Recabarren, Paula Molina de la unidad Observatorio también, ¿no? De Participación y No Discriminación del Gobierno, nuestros senadores, senadoras, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias. Que estén bien. Chau, chau.